Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del tema es la gente. Es un gusto estar aquí de nuevo con Angie Isabela, mi co-host. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Elías? A todo dar. Qué Y bueno. hay que echar el comercial, como siempre, ¿no? Sí. Recordando que este episodio está patrocinado por The Clarity Lab y Totum Talent. Así es. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener un tema que a mí me apasiona porque a eso me dedico. ¿Y por qué no nos platicas un poquito de la invitada del día de hoy? Sí, pues les quiero presentar a todos a Briseidi Gámez. Ella es fundadora de Growing FC. Y pues se dedica a todo temas de capacitación y tiene un chorro de experiencia en temas de capacitación y es experta en temas de capacitación. Entonces, como pueden ver, el tema de la capacitación es un tema que vamos a estar platicando hoy. ¿Cómo estás, Briseidi? Hola, pues mucho gusto. Gracias, Angie, Elías, por la invitación. La verdad es que estoy súper contenta de poder aportar a este podcast. Sé que vamos a hacer como un muy buen episodio, muy interesante. Y sí, como comentas, yo tengo más de 15 años de experiencia en recursos humanos en diferentes áreas, muchas de ellas, y una de mis fuertes importantes es la capacitación, el desarrollo del talento. Y bueno, pues ahora desde el otro lado, ¿no? Ya una vez que tuve esta experiencia, capitalizando todos esos conocimientos, y ahora del otro lado con la consultoría de Growing, que prácticamente su enfoque es acompañar a las compañías en el desarrollo de su talento. Entonces, gracias por la invitación de nuevo. Briseidi, tengo una pregunta para ti. ¿Cómo empezó tu interés por la capacitación? ¿Y cómo decidiste finalmente dedicarte a ella así de lleno? Mira, yo curiosamente soy ingeniero mecánico administrador. Órale. A lo largo de mi carrera ya tuve una maestría, una MBA con especialidad en recursos humanos, pero bueno, eso me fue como llevando poco a poco a decidir que mi carrera iba a ser en recursos humanos, pero bueno, a partir del quinto semestre yo empecé mis prácticas justo en el área de capacitación, entonces al año yo recuerdo que estaba súper ya decidida a moverme a otra área porque era lo que quería aprender y mejora continua, calidad y demás. Y bueno, llega la oferta ya quedarme como empleada en la empresa, en el área de capacitación. Y bueno, de ahí la verdad es que desde que inicié es como la pasión de conectar la gente junto con los procesos y comprender cómo es que esto al final de cuentas da el resultado a la compañía, me gustó mucho. O sea, creo que siendo ingeniera y aportando del lado humano, como esa conexión, fue lo que al final de cuentas me llegó a dar como ese sense de que mi toque estaba a estar cerca de la gente. Entonces, así fue como empezó a despertarse esa pasión por la gente. Buenísimo. Oye, Briseidi, y por ejemplo, en todos los temas de capacitación, me gustaría saber qué impacto es el que has visto, o sea, cómo impacta el tema de capacitación en los negocios. Mira, fíjate que hay una frase que me gusta bastante, que ya hace muchos años la encontré, ni siquiera me acuerdo en dónde fue, y perdón si algún autor está escuchando esto, pero la competencia de una organización es directamente proporcional a la competencia de su talento. Entonces, al final de cuentas, una industria, una compañía no puede llegar a ser exitosa si no invierte en su gente. Es bien importante porque a pesar de que tengamos los fierros, la mejor tecnología, si no tenemos al talento correcto en el lugar correcto y si no desarrollamos ese talento para que llegue de un punto A a un punto B, no va a ser exitoso. Entonces, el impacto, volviendo a tu pregunta, es muy alto. O sea, hay empresas que deciden no invertir en su gente y pues la verdad es que están pavimentando como su camino al fracaso, ¿verdad? Porque pues todo en algún momento llega a ser como obsoleto, incluso el conocimiento. Entonces, tenemos que siempre, como dicen, afilar el hacha, poner o invertir en nuestro conocimiento, entonces sí es sumamente importante y de mucho impacto. Fíjate que esto yo lo escuché en un contexto comercial, pero decían que la competencia puede copiar tu producto, puede copiar tu estrategia de marketing, puede copiar incluso hasta tus procesos, pero lo que nunca va a poder copiar es la relación que tienes con tus clientes. Sí, Y si eso lo llevamos a las empresas, pues, ¿dónde se dan las relaciones? En el tema humano, ¿no? O sea, en el factor humano de la empresa. ujú, Y por eso concuerdo contigo que ahora, con tanta información y tecnología al alcance, creo que ya los procesos, la tecnología, incluso hasta las mismas ideas, no necesariamente van a ser el diferenciador de una empresa y por eso creo que en este caso el talento sí,
ocupa una posición más relevante en estos tiempos, ¿no? Sí, y yo creo que muchas veces la intención de capacitar está, pero no sabes ni por dónde empezar. Ujú. Entonces, yo me imagino que muchos de los que nos están escuchando ahorita se preguntan, pues sí, o sea, pero ¿qué capacito? ¿Cómo capacito? ¿Cuándo capacito? O sea, ¿qué recomendaciones tú darías de cómo decidir en qué capacitar, cuándo empezar a capacitar? ¿Qué nos podrías platicar de eso? Mira, es todo un proceso y no es tan sencillo. O sea, es un proceso complejo en donde los encargados de recursos humanos tienen que empezar a comprender el negocio. O sea, no podemos solamente ir enfocados en los procesos como tradicionales, sino tenemos que empezar a migrar a ser realmente business partners. Y en un momento cuando ya entiendes el negocio, comprendes, masticas de lo que se está hablando, la misión, visión, hacia dónde va la compañía, estrategias, es cuando empiezas ahora sí a determinar realmente cuáles son los gaps. O sea, ya una vez que tienes eso claro, entonces sabes cómo es que empiezas a hacer tu detección de necesidades. Estoy platicando como con mi experiencia, pero ahora que estoy del otro lado, o sea, ya como consultoría, he platicado con algunos clientes y la verdad es que de repente no saben lo que buscan. O sea, me ha pasado y a lo mejor y te buscan, oye, necesito este curso, un curso muy técnico, ¿verdad? Pero ya cuando tienes esa sesión de exploración, que es sumamente importante para realmente aterrizar su necesidad pues hacer a la medida su solución, empiezas a explorar un poco y a lo mejor no era un tema de conocimiento de capability técnico, era más que nada un conocimiento o una competencia soft. Entonces, ya cuando empiezas a explorar, le das realmente la solución de lo que requiere. Y yo creo que una de las estrategias que pudiera recomendar a los expertos de recursos humanos es entender muy bien el negocio. O sea, una vez que tú mastiques eso, vas a poder tener claridad de realmente cuál es tu necesidad. Y en base a eso, ya una vez que determines esa necesidad, obviamente vas explorando cuáles van a ser las soluciones, ¿verdad? Si la solución es un programa de capacitación, si la solución a lo mejor es un programa de coaching, acompañamiento, porque para llegar a transformar la competencia de una persona requiere de diferentes factores. O sea, no todo es capacitación. Incluso hay procesos en donde tienes que ir acompañando el comportamiento de Sí, un claro. colaborador. Sí, eso me pasa muy seguido, que de repente es, oye, necesitamos un taller de liderazgo. ¿Por qué? Porque tenemos un grupo de, no sé, de mandos medios en donde se está concentrando muchísima rotación y es por, no sé, están identificados tratos hostiles Ujú. o falta de gestión, falta de reconocimiento, cosas así, ¿no? Pero dices, ¿crees en serio que con un curso de liderazgo se va a solucionar eso? O sea, realmente lo que necesitas es, como tú dices, ese acompañamiento, esa intervención en donde puedas llevar al equipo de la mano para poder ver un resultado real, ¿no? Exacto, sí, y es un todo, o sea, al final de cuentas, digo, me ha tocado también identificar que el clima organizacional no es el mejor y lo achacamos a que es una falta de capacitación, ¿no? Entonces, hay muchos factores que Sí. influyen en que una persona no realice bien su función. Sí, o sea, queremos arreglar todo con cursos, ¿no? O sea, Sí, es como, no sé, se dieron algunos temas de falta de ética o se rompió con las buenas prácticas. Ah, bueno, hay que dar un curso de ética y de buenas sí. prácticas. O la causa raíz fue falta de capacitación. O falta de capacitación. Correcto. De hecho, pues hay una metodología muy famosa que es la de 70-20-10, Sí, en Ujú. donde el 70% es experiencia, 20% es acompañamiento y 10% pues de los cursos y talleres, pero sí exacto. tiene que haber una base de cursos y talleres. Por ejemplo, para dueños de empresas, a lo mejor no tanto, habrá profesionistas de recursos Ujú. humanos. Para dueños de empresas, ¿por dónde? Yo ahora la aviento la pregunta para los dos, porque los dos son expertos en capacitación. ¿Por dónde recomendarían empezar, a cuestionarse? ¿Qué preguntas hacerse, para saber si es momento de capacitar o no, en dónde capacitar, etcétera? Porque hacer un diagnóstico de necesidades de capacitación, los de recursos humanos lo tienen el tiempo para poderlo hacer, pero muchas veces un dueño de empresa no tiene ese tiempo. Sí. ¿Qué recomendaciones les darían ustedes? Pues O mira, yo recomendaría primero que nada que tengamos claro hacia dónde llevamos a la compañía, o más bien cuáles, si es una compañía que tiene sus planes a corto plazo, a lo mejor definir, sabes que este año quiero llegar aquí, ¿verdad? Una vez que tienes claro eso, entonces voltea a ver cómo está tu gente, identificas las prioridades también. O sea, si por ejemplo mi prioridad ahorita es porque saben que es negocio, no tiene que ser rentable, entonces si la prioridad es la inversión aquí, identifica de tu gente, de todo lo que hayas identificado, si es clima laboral, si es liderazgo, si es capability,
¿cuáles son tus 80-20, por así decirlo? Sabes que si le invierto a este programa me va a dar este resultado, entonces con eso empezar, si estamos hablando de priorizar y de cómo de empezar, ¿no? Entonces, pero bueno, no sé, Elías, si tienes algún comentario adicional. Sí, yo creo que un dueño de negocio lo primero que ve son los síntomas, ve Sí. ciertos síntomas. Oye, la gente no está avanzando a mi ritmo, siento que mi gente no me entiende o yo no me sé explicar con mi gente. Porque como que la historia que siempre cuento, sobre todo con dueños de negocio o pymes o empresas que apenas están en este proceso de crecimiento, es que el dueño de negocio empieza pues, con un modelo de negocio, con un producto o un servicio que ofrece para lo que es bueno y pues sale a vender y sale a hacer su negocio. Sí. Pero de repente no puede solo, entonces empieza a traer gente a bordo y de repente empiezan a surgir estos problemas de personas que No lo traen radar, ¿no? no lo traían en el radar y no sé cómo se gestiona esto, ¿no? Entonces, ahí es cuando empiezan a voltear a buscar ayuda Sí. en estos temas. Y bueno, pues ahí es donde hay que ver pues cuál es el tipo de intervención que se necesita, que en Exacto. ocasiones es capacitación o en otras ocasiones puede ser... tenemos clientes con quienes hemos empezado con un coaching 1-a-1 al dueño solamente como para entender su visión, entender dónde están exactamente esos gaps, darle esas bases para asegurar lo que está en su cancha y después ir desplegando con el equipo algunas otras competencias o intervenciones. Sí, es un trabajo que, pues, es un trabajo integral, o sea, poco a poco vas a ir desmenuzando exactamente cuál es la necesidad. A mí me gustaría poner una recomendación sobre la mesa y a ver qué opinan ustedes, pero ahorita mencionabas el 80-20. Sí. Y me quedé pensando en una situación que a mí me pasó en lo personal, que, por ejemplo, el proceso de reclutamiento, nosotros que tenemos el área de headhunting, Ajá. pues muchas veces uno es, oye, necesito llegar a candidatos de calidad, pero siempre hay un 20% de esfuerzo que te genera un 80% de resultados. Sí. En el caso del reclutamiento es la búsqueda de candidatos, o sea, poder dar con esos candidatos y luego hacer una buena entrevista. Pero si yo me quedo pensando de que si yo tuviera que invertir en una capacitación, pues invertiría en cómo sacar mi materia prima. O sea, el hacer un buen mapeo de candidatos, una buena búsqueda de candidatos, va a ayudar a que yo pueda tener candidatos citados de calidad de entrevista, va a poder, entonces si yo fuera, o sea, si fuera dueña de negocio, soy dueña de negocio, pero como que si yo me estaría cuestionando como dueña de negocio en dónde tengo que capacitar, pues sería ese 20% que quiero que mis reclutadores estén al 100%, al 100% en la búsqueda y luego en cómo entrevistarlos. O sea, en esas dos cosas creo que son clave porque sin esos dos pasos, pues no. Entonces a lo mejor ahí me iría, por ahí empezaría a capacitar. Sí, y creo que también depende mucho, o sea, si esto lo aterrizamos a temas de capacitación, o sea, en dónde invertir en temas de desarrollo de capacitación, depende mucho la madurez de la empresa, o sea, en qué momento se encuentra la empresa. Sí, me ha tocado estar en compañías en las que son o muy tradicionales, en las primeras, y tal vez el conocimiento tenía que ser en capability, ¿no? O sea, ir transformándonos y demás. Me tocó trabajar en una industria mucho más avanzada, ya con sistemas establecidos, autónomos y demás. Pero el tema aquí era que necesitábamos trabajar en el liderazgo. Entonces, depende en qué momento se encuentre de madurez la compañía, es el enfoque en el que va a tener su capacitación. O sea, pudiera ser que tu 80% del cambio va a ser en el liderazgo, porque la forma en la que gestionan no es la correcta. Y eso te va a empezar a dar los cambios rápido. Pero en otra compañía probablemente el capability sea lo básico. Cuando dices lo básico, ¿a qué te refieres? Lo básico porque si tus operadores ahorita no están al nivel que requieres para que operen de manera Lo correcta. técnico. Sí, la parte Exacto, técnica. La parte técnica, exacto. Que les quiero lanzar otra pregunta. Uy, ¿Qué es más fácil desarrollar? ¿La parte humana o las competencias técnicas? Y cuando digo la parte humana me refiero a desarrollar la competencia de tolerancia a la frustración, desarrollar la competencia de proactividad, desarrollar la competencia de iniciativa, de toma de decisiones o, por ejemplo, un conocimiento técnico como usar la computadora, usar Word, o sea, ¿qué es más fácil desarrollar y cómo lo desarrollarían? ¿Contesto yo? Sí.
Bueno, mira, partiendo de que la competencia se conforma por tres factores. El primero es la competencia, es el saber hacer. Perdón, el saber es el conocimiento teórico, ¿no? El saber hacer es cuando ya lo aplicas. Y el saber ser, que al final de cuentas es un multiplicador o una que te va a restar, son los comportamientos y las actitudes. Entonces, regresando a tu pregunta, una persona competente debiera cubrir todos esos factores, ¿no? Es mucho más sencillo, a mi experiencia, capacitar en temas técnicos, o sea, explicarle el saber y el saber hacer. Pero el saber ser es un proceso que te va a llevar tiempo, incluso resistencia, y va a haber una curva de adaptación, porque incluso la persona puede decidir no hacerlo de manera correcta o no comportarse de manera correcta y demás. Entonces, es mucho más complicado llevar a una persona a transformar la forma en la que se comporta que simplemente hacer algo como se debe de hacer base a un estándar, ¿no? Sí, fíjate que yo te diría que depende a quién le preguntes. O sea, si me preguntas a mí, te diría que lo más fácil es desarrollar la parte humana porque pues es donde tengo más experiencia, más conocimiento. Pero también lo he notado en participantes. O sea, hay Sí. participantes que de alguna manera traen esa curiosidad o traen esa, pues esa exploración genuina de trabajar en sí mismos, traen el interés más por las competencias que tienen que ver consigo mismos que con la parte del negocio. Y pues ahí te puedo decir que el campo está más fértil para desarrollar esas habilidades humanas. Y por ejemplo, ¿cómo le harías para desarrollar a una persona en temas de liderazgo? O sea, que sé que es tú lo que haces todo el tiempo, pero por ejemplo, en temas de liderazgo, lo pregunto porque para mí siento que ha sido de los temas más complejos a desarrollar en el equipo de trabajo. O sea, hay gente que sí lo puede desarrollar, pero luego hay gente que dices de que, híjole, esta competencia humana, o sea, no la trae en su personalidad. O sea, ahí, por ejemplo, ¿cómo le haces o qué haces? Para mí hay tres premisas o tres condiciones que siempre busco cumplir en los programas. Ujú. La primera es realidad. O sea, que la persona pueda conectar, por ejemplo, si estamos hablando de liderazgo, ¿qué tiene que ver el liderazgo con mi realidad actual? Eh, que sepa que muchas veces cuando decimos liderazgo es una palabra que suena muy en el aire, suena muy así como aspiracional, vamos a hablar de cosas bonitas, pero ¿qué tiene que ver con la realidad que vivo todos los días? ¿Qué tiene que ver? Una pregunta que yo le hago a la gente muchas veces es la primera pregunta en un programa de liderazgo, por ejemplo, es em, ¿qué tiene que ver el liderazgo con este momento de carrera que estás viviendo al día de hoy? O sea, tengas gente a tu cargo, no en el puesto en el que estés, ¿qué es lo que tiene que ver el liderazgo? La segunda es relevancia, es por qué sería importante trabajar liderazgo en este momento. Y la tercera es involucramiento, es saber integrar las herramientas o los principios que estamos revisando acá en su práctica diaria para que realmente pueda ver ese avance o esos resultados. ¿Tú cómo lo ves, Brice? Pues mira, es que platicando o hablando de liderazgo, como bien menciona Elías, es una palabra que compone, creo yo, muchas competencias. O sea, para hablar que una persona es un muy buen líder, tiene que tener la competencia de comunicarse de manera correcta, de manera efectiva, tiene que saber incluso negociar, planear, etcétera. Como que el liderazgo abarca muchísimas Sí. competencias. Sí, no es una competencia en específico, Exacto, o tienes sea, creo que razón. es un cúmulo de, y para decir que una persona tiene liderazgo es porque ya empezó a ocurrir. Entonces, dependiendo de en qué esté fallando una persona, o sea, podemos decir si es sencillo o no transformar ese liderazgo, ¿no? Entonces, creo Oye, que sí es un trabajo arduo. sí, aquí el tema es la gente, Sí. o sea, en este podcast. Entonces, algo que te quería preguntar es, en tu experiencia, tanto dentro de organizaciones como fuera, que has vivido Sí. las dos etapas, em, ¿con qué audiencia para ti ha sido más retador trabajar o atender el tema de desarrollar talento? Porque yo pienso en tres audiencias principalmente. El liderazgo interno, que Sí. son los directivos, a quienes les tienes que vender la idea, vender la necesidad, que te aprueben presupuestos, todo eso. Está el usuario, o sea, porque muchas veces la empresa trae toda la intención y a veces el reto son los usuarios. Sí. Y otras veces
son los proveedores también. Entonces, en tu caso, platícanos un poquito qué retos te has topado con estos 3 tipos de audiencia. Sí, mira, definitivamente me ha tocado trabajar, por ejemplo, con los usuarios, hablando de manera interna, he trabajado en programas de desarrollo con operativos y créeme que ha sido una de las experiencias más gratificantes, más hermosas, porque empiezas a descubrir talento oculto. O sea, creo que a veces ni siquiera nos imaginamos todo el potencial que hay ahí. Entonces, créeme que en este sector yo nunca, a través de mis 3 experiencias en la industria, no he visto ninguna resistencia. Puede haber resistencias por otros temas, pero en temas de desarrollo no lo hay, porque hay, en ese sector la gente tiene hambre por crecer, hambre por desarrollarse y la actitud, creo, es uno de los multiplicadores en ese segmento. Sí me ha tocado tener como uno de los segmentos más retadores, que son los mandos medios. A veces nosotros tratamos de empujar con la transformación, empujar a tener el ideal del operador y demás, pero a mandos medios empezamos a tener esa resistencia y es justo el cómo transformamos la forma en la que lideramos. Pero viéndolo desde la parte de fuera, de eso hablamos de la industria y siendo como parte de... Viéndolo como fuera, creo que uno de los principales retos es el, el nivel directivo, o sea, que realmente tenga claro y que esté convencido de poder invertir en la gente. O sea, porque en muchas ocasiones el lema es sí y a lo mejor de dientes para afuera es, claro, quiero invertir en mi gente y es mi mejor talento y es mi mejor recurso. Pero ya cuando empiezas a desarrollar el programa, cuando empiezas a ver la necesidad, es cuando empezamos a querer como minimizar esa inversión incluso de tiempo, o sea, porque ni siquiera hablemos de dinero, de tiempo, porque sí demanda muchísima atención, tanto de nivel directivo, que esté convencido y que eso o sea, que eso despliegue con el ejemplo al resto de los líderes y es como ese compromiso de realmente invertir. Entonces, hablando de los 2 segmentos, ahí estarían como los retos más interesantes. Sí, fíjate que coincido contigo en el tema de que a nivel directivo la inversión de tiempo y no solamente la inversión de tiempo en desarrollar a la gente o ellos mismos desarrollarse, sino algo tan sencillo, la inversión de tiempo de darle La seguimiento a junta esos de arranque. proyectos. Sí, o sea, muchos proyectos se alargan o sea, el tema de empezar, el arranque se posterga mucho porque el RH no lo ha podido revisar con el director Exacto, y sí. necesitamos esa autorización. Entonces, desde ahí veo el tema de qué tan prioritario no puede ser. Ahora, también poniendo la balanza en su justa dimensión, ahí es donde entra también lo primerito que decías. Es importantísimo que el RH sepa hablar el lenguaje del Exacto, negocio exacto. para que sepa conectar los temas del desarrollo de talento con las prioridades de negocio, con la operación, con los indicadores de negocio, para que al director le sea interesante voltear a ver ese tema. Y sabes algo que se tiene como reto en la parte de recursos humanos es empezar a conectar con indicadores. O sea, cuando tú le hablas a un director, cuando tú le hablas a un dueño de una pyme, de un negocio, a su lenguaje de decir, oye, vamos a tener estas mejoras en estos indicadores, créeme que la comunicación empieza a fluir a un nivel diferente. Entonces, el reto en el área de recursos humanos es aprender a hablar este lenguaje de negocio y entonces empezar a traducir competencia de gente, talento y demás en ahora sí mejoras en nuestra compañía, ¿no? En el negocio. Justo les quería preguntar, ¿cómo se mide el éxito de una capacitación? O sea, por ejemplo, ¿qué indicadores son los que se pueden utilizar para poder medir la capacitación? Porque creo que es como el black box o la caja Sí. negra que nadie sabe y que es complicado y cómo lo cuantificas, etcétera. Pero ¿cómo se podría cuantificar el impacto? Mira, sí es un indicador bien tricky porque siempre ha sido como un dolor de cabeza el retorno a la inversión y el cómo mides la efectividad y demás, pero yo te diría algo, tienes que tener muy claro de entrada cuál es tu gap, cuál es tu necesidad o cuál es tu pérdida que te hizo llevar a tener esta capacitación. Una vez que tengas esto bien definido, o sea, si es una competencia técnica, obviamente tienes que tener identificado tiempos muertos, costos, etcétera, etcétera. Y entonces al momento de impartir la capacitación, tu retorno, o más bien tu manera de medir que esto fue eficaz, tiene que irse directamente a tu gap principal. Pero en temas de gente,
Ahí entramos en otro, proceso interesante. Medir que una capacitación fue exitosa conlleva diferentes variables. Yo diría, por ejemplo, en un programa de desarrollo de liderazgo, hay diferentes indicadores. Uno de ellos, por ejemplo, es el nivel de engagement de la gente. El nivel de engagement se mide, sí, a través del liderazgo, sí, a través del clima organizacional y demás. Eso también te pudiera ayudar que una vez que terminas tu programa pudieras ver si realmente la gente que participó en un programa de liderazgo logra llevar su liderazgo a ese nivel de enganchar a sus colaboradores. Creo que se pudiera hacer uno, pero hay una infinidad. O sea, yo he trabajado con programas de desarrollo de competencias en la industria en donde, por ejemplo, utilizábamos una evaluación 360 al arranque y veíamos todas las competencias que cubre y en qué nivel se encuentra. Aterrizado a como situaciones, ¿no? Porque y una vez que se llevaba a cabo el programa y demás, aplicábamos la misma evaluación 360 y veíamos qué tanto se habían movido cada uno de los componentes. Entonces, pues hay diferentes formas de medir como que un programa fue exitoso, pero todo parte de cuál fue tu necesidad. Sí, 100%. Es que em, cuando una empresa o una persona busca un programa así, una competencia, por ejemplo, como el liderazgo que hemos mencionado mucho, hay una pregunta que es, a ver, ¿cuál es tu hipótesis? Si trabajamos el liderazgo, ¿qué va a mejorar en el negocio? Y ahí es donde empezamos a encontrar como esos, pues, verdaderos resultados que estamos buscando. Exacto. Entonces, uno es, oye, quiero reducir el nivel de rotación. Quiero que estos líderes, pues, que, por ejemplo, tengo un cliente que me dicen, oye, es que estos líderes que manejan equipos operativos, eh, ellos trabajan por proyectos. Entonces, el líder tiene la capacidad de gestionar hasta 2 proyectos al mismo tiempo. Ujú. Pero por el crecimiento que está teniendo la empresa, me urge que estos líderes dejen de meterse a los proyectos y dirijan equipos que manejan proyectos. Entonces ahí, ¿cómo se mide el impacto de la capacitación? Pues en incrementar la capacidad instalada de la empresa para operar. O sea, que el líder dentro de su equipo tenga la capacidad de gestionar no 2, tal vez 3 o 4 proyectos o Ujú. 5. Sí, fíjate que ahorita que platicas de equipos de trabajo y cómo un líder empieza a gestionar a través de su gente, me tocó en la experiencia en Navistar, en la empresa Navistar, trabajar o liderarle el sistema de equipos de trabajo. Y una de las cosas que alcanzamos a ver al arranque es que el resultado del performance de los equipos era muy bajo. Era muy bajo y no entendíamos exactamente qué sucedía. Entonces ya cuando empezamos a rascar dijimos, ok, los líderes que realmente tienen que apoyar a la gente que cumplan sus objetivos no están entendiendo el sistema. Entonces desarrollamos el programa de liderazgo para líderes de grupo en este entonces. Lo impartimos y todos, algunos temas eran técnicos, otros temas eran soft, de manejar al equipo y demás. Y al final el indicador que nos llevó a darnos cuenta si había sido eficaz esta capacitación fue el nivel de desempeño de los equipos de trabajo. O sea, a través del apoyo de su líder, y ahí es donde conecto con esto que dices, o sea, cómo es que el líder empieza a trabajar a través de su gente. Entonces, a través de esto empezamos a ver ya la diferencia de, oye, ¿cuál era tu performance al arranque después de todo el entrenamiento y ya tienes todas las herramientas? ¿Cuál es el performance de tu equipo, verdad? ¿Cómo es que estás haciendo que ellos sean exitosos, verdad? Pero ahí es donde empieza a conectar. Ok, muy bien. Oigan, ¿y cómo han visto que ha evolucionado el tema de capacitación? O sea, porque ahorita con tanta tecnología, pues hay muchas herramientas al alcance que antes ni siquiera se tenían contempladas. Recuerden que siempre el tiempo en el que estamos invirtiendo para la capacitación es bien importante y la manufactura y el negocio te va a pedir que sea lo menos posible, ¿verdad? Porque es tiempo que están perdiendo de Sí, de estar produciendo. producción. Entonces, cuando incorporas la tecnología, en este caso realidad virtual o realidad aumentada o simuladores, porque ahorita hay una infinidad de formas en las que puedes capacitar, disminuyes el tiempo de comprensión, o sea, disminuyes el tiempo en el que una persona comprende cómo realizar la función. Y esto no solamente es para el tema de capability técnico, sino también lo he visto ya en soft skills. O sea, me tocó ver un entrenamiento de una entrevista por competencias a través de la inteligencia artificial. Entonces, Ah, como una sí. persona empezaba a simular, y la verdad es que va a llegar un momento en el que la tecnología va a estar inmersa en todos nuestros procesos de entrenamiento. Pero sí, básicamente inviertes en esto y aseguras que la persona pueda comprender cómo hacerlo en un menor tiempo.
porque está simulando ese proceso. Sí. Y saben qué, o sea, yo creo que también los líderes tenemos que invitar a nuestros equipos a que sean curiosos. Mm. No sé qué Sí. piensen, pero, Sí. o sea, muchas veces la respuesta está en un clic en la computadora. Ujú. Y ahorita con la inteligencia artificial te puede decir, le puedes hacer la cantidad de preguntas que quieras y te va diciendo muchas cosas y tú puedes decir, ah, mira, es por aquí o por acá. O sea, la forma de aprendizaje se ha vuelto también muchísimo más rápida. Sí. Entonces, ¿qué opinan de esto de la curiosidad? Sí, creo que es algo que, o sea, definitivamente la curiosidad para mí es el drive de una persona Ujú. para autodesarrollarse. Y justo regresándome un poquito a tu pregunta anterior, Angie, yo creo que hay que empezar a cambiar un poco la perspectiva y dejar hablar solo de capacitación y empezar a hablar más de desarrollo de talento. Porque Ujú. la capacitación es solo una forma de desarrollar talento. Sí. Ujú. Y la verdad es que creo que ahorita capacitar como tal, o sea, la información ahí está al alcance, como dices, Sí. está en un clic, hay miles de tutoriales, entonces creo que es importante abrirnos un poco más. Yo la forma que he como abanderado en de un tiempo para acá, hay una frase que uso mucho que es que la mejor forma de crecer es creando. Sí. Entonces, he tratado de irme más, hablabas del 70-20-10, a desarrollar a la gente en el 70, Sí. que querer darles más información y más técnicas y más metodologías del 10, ¿no? No, háblame de tu experiencia, cuáles son los resultados que quieres crear ahorita, cuáles son los retos con los que estás batallando ahorita. Entonces, las sesiones se tratan del reto o del resultado, no del tema, Ujú. ¿sí? Ujú. O sea, y que al solucionar estos retos reales, la gente va a entender cosas diferentes. La gente va a buscar herramientas distintas. Le podemos compartir herramientas distintas, pero es esta combinación entre los procesos de aprendizaje, pero más cargados hacia procesos creativos. Sí. De decir, vamos, estamos creando nuevas realidades, nuevos resultados, Exacto. superando retos que ahorita nos están costando. Y ahí es donde, ahorita decías, Brice, esta parte de que muchas veces la parte operativa puede decir como que, oye, pues si andamos tan cargados en la operación, ¿por qué me vas a sacar tanto tiempo para una capacitación? Sí. Lo entiendo si la capacitación es de un tema diferente a su operación. Ajá. Pero si vamos a hablar de tiempos de producción, si vamos a hablar de parámetros de calidad, de tiempos de entrega, de alineación entre logística y producción y todo eso, entonces a la gente dice, a ver, no me salí de mi trabajo. O sea, entré a un espacio en donde sigo trabajando sobre los resultados reales que yo tengo que entregar y por los que me van a medir. ¿Sí me explico? Exacto. Y es bien importante como tener claro que los adultos e incluso también los niños aprenden haciendo. Entonces, todo el tema de entrenamiento tiene que estar aterrizado a una acción. O sea, porque lo teórico se va a quedar ahí, pero lo vas a transformar realmente en una competencia cuando lo lleves a la acción. O sea, nunca vas a medir con un evaluación de inicio y evaluación de cierre que la persona realmente comprendió, sino hasta que lo llevas y lo aterrizas y entonces ahora sí te das cuenta que lo comprendió, pero pues eso lleva inversión tanto en Sí. la creatividad de decir, oye, ¿cómo voy a asegurar que este tema se está comprendiendo? Oye, pues un caso práctico o incluso a lo mejor extiendes un poco más el programa y los pones a realmente a llevarlo a cabo en piso, ¿verdad? Y ahí es cuando lo vas evaluando. Sí, eso me recuerda, yo cuando era más chiquita, más joven, no voy a decir mi edad, pero cuando era más joven y me acababa de graduar, yo estaba en el área de compensaciones. Entonces, en compensaciones tienes que saber un chorro Excel. Y yo no, o sea, siendo psicóloga, pues Excel y yo no es como que éramos mejores amigos. Entonces me acuerdo que yo pedí una capacitación de Excel y me dijeron que no. Que porque, ya sé qué triste. Triste historia, hablando de Triste inversiones y de historia, hablando gente. exactamente, exactamente. Y me dijeron que porque muchas de las cosas las tenía que aprender sobre la marcha. Pero pues gracias a Dios existía YouTube. Sí. Entonces, la realidad es que todo lo que sé de Excel es porque tenía un problema de Excel enfrente, necesitaba resolverlo, real, accedí a YouTube o a Google, me metí a ver cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer esta fórmula, tengo este error, cómo no sé qué,
me lo daba, lo implementaba y ya no se me olvidaba. Fíjate que a mí me pasó algo también muy curioso y algo similar. Yo prácticamente todo lo que conozco de recursos humanos hasta el 2015, que fue prácticamente los primeros 5 años de mi carrera, fue empíricamente, o sea, fue haciendo, porque mi carrera no me formó para ser un líder de recursos humanos. O sea, venían, por ejemplo, los compañeros de otras carreras que ya lo traían en su formación y para mí eso era totalmente nuevo. Cuando ya empecé la maestría en recursos humanos fue cuando empecé ya a conectar de que, oye, existía la teoría de todo esto, ¿verdad? Pero es la forma en la que yo creo que a veces se acelera mucho más el aprendizaje cuando es así, de manera empírica, de manera curiosa. Fíjate que una vez escuché una perspectiva que me gustó un chorro porque decía que muchas veces está el paradigma que hay una teoría que hay que llevar a la práctica. Entonces ahí es donde ahora sí aprendiste, ¿no? O ahora sí te desarrollaste, ¿no? Porque te aprendiste la teoría y la supiste llevar a la práctica. Pero realmente la teoría es solo una forma de explicar cómo funciona la realidad. O sea, la práctica es primero que la teoría siempre. Sí, Porque la teoría son solo cómo ponemos en modelos o cómo ponemos en palabras o cómo le damos explicaciones a las cosas que ya funcionan de cierto modo. exacto. Entonces, por eso esto de aprendemos haciendo, pues sí. Sí, y entonces ahora, por ejemplo, tenemos ese reto, o sea, ¿cómo transformas la forma de capacitar? ¿Cómo transformas la forma en la que la persona capta la información, pero no solamente la capta, la comprende y la lleva a cabo, ¿verdad? La Ujú. ejecuta. Tenemos ese gran reto y yo creo que ahorita con la tecnología, la verdad es que lo tenemos a la mano. O sea, las nuevas generaciones que ya se están incorporando a la industria nos están empezando a retar de manera interesante. O sea, ellos ya en su infancia ya traían el celular, incluso, mira, mi bebé tiene 1 año, 1 año, 2 meses y ya sabe moverle al celular. O sea, y tú lo ves, dices, es lejano, ¿no? Y entonces imagínate que esa generación ya está empezando a incorporarse a la industria. Tenemos que ir súper rápido con la forma en la que capacitamos. Sí. Fíjate que yo creo y este 20 me está cayendo ahorita en vivo. Sí, pero es que Lo más rico de tener. sí. Sí, de las conversaciones. Preguntabas como de las tendencias o el futuro y todo. O sea, yo creo que ahorita sí necesitamos echarnos un clavado más a entender cómo es que el ser humano funciona, cómo es que el ser humano aprende, cómo es que el ser humano se desarrolla, cómo es que el ser humano genera resultados, porque tenemos, o sea, lo que se requiere para adquirir nuevas habilidades. Desde chiquitos lo traemos. O sea, no tomamos un curso de comunicación efectiva para aprender a hablar, ¿no? O Claro, para andar en tienes bici. razón. ¿Sí me explico? Lo aprendiste empírico y luego ya después, a lo mejor si acaso en la Sí, escuela te enseñaban lo básico, ¿verdad? correcto. Y lo que yo he visto con la gente con quien he trabajado es que cuando entendemos cómo funciona este sistema y lo sabemos ver en nuestro día a día, sucede lo que tú hiciste en tu trabajo, ¿no? O sea, que tuviste una necesidad y supiste exactamente cómo resolverla y terminaste aprendiendo Excel. Sí. Ahorita que estaban diciendo eso, se me vino a la mente también, ay, se me acaba de olvidar, pero ay, se me olvidó lo que iba a decir. Ya regresará. Ya regresará. ahorita, mira, Sí. péscalo. Fíjate que una vez se me ocurrió explicarle así a un equipo como lo que íbamos a hacer. Como que, es que, no sé si te ha pasado, Boris, que muchas veces ya está tan anclado el paradigma de la capacitación como ese curso que voy a llegar, voy a ver un PowerPoint, me vas a enseñar cierta teoría, vas a dejar tarea o no, vas a poner examen o no, con la mano izquierda o con la mano derecha. O sea, es ese paradigma de capacitación que muchas veces como facilitador es un reto meter a la gente en el proceso real de desarrollo y conectar a la gente con la realidad. Y sabes que algo importante que creo que todos los que están al frente de un grupo deben de tener como muy claro es que la gente debe comprender por qué está ahí. O sea, cuando las personas le encuentran sentido a un proceso es cuando en realidad invierten tiempo y atención, porque el tiempo te lo van a invertir porque están obligados a estar Sí. sentados ahí, ¿verdad? Si los Sí. mandan. Pero realmente la intención y la pasión de realmente comprender viene desde que empiezas a conectar el sentido o el propósito. Y ahorita lo que platicábamos de las nuevas generaciones, realmente las personas que se están incorporando en la industria
requieren conocer el sentido de su función, de su Sí. puesto. Entonces, ahorita tenemos que ir también, otro reto de recursos humanos es empezar a conectar ese propósito de vida con propósito organizacional. Y yo creo que ahí es cuando empezamos ya a tener ganchada a la persona y ya estamos del otro lado. O sea, si no la ganchas, híjole, difícilmente, aunque te ventes 20 horas capaz, y la mejor tecnología, realidad virtual y demás, no va a pasar. Ya me acordé lo que les iba a decir, que muchas veces a la gente, por ejemplo, ahorita que platicábamos que a base de experiencia aprendes, a la gente le da miedo aventarse porque se va a equivocar. O los líderes les da miedo aventar a su gente a una experiencia porque a lo mejor algo les va a salir mal. Y creo que tenemos que entender que la perfección no existe y que siempre la vamos a regar en algo, pero que muchas veces de eso es cómo lo aprendemos y que cada vez que la reguemos tiene una solución. Entonces, ¿cómo incentivar? O sea, de alguna manera, mi propuesta es incentivar a que los líderes avienten más al ruedo a su gente y que su gente no se asuste tanto porque te aventaron al ruedo, sino más bien que lo digas de que, ay, esta es una oportunidad perfecta para poder aprender y pues a ver cómo le hago y lo saco adelante, etcétera, y si me equivoco lo corrijo, etcétera, pero creo que es quitar ese miedo a equivocarnos. Sí, impulsarlos a ser curiosos intelectuales, ¿no? O sea, eso también nos va a impactar. Pero fíjate que creo que de la mano tiene que ir con un acompañamiento por parte del líder. O sea, sí va a existir siempre el miedo si lo lanzas totalmente solo, porque la incertidumbre te mata. O sea, si no tienes claro exactamente qué va a pasar, y aunque no lo tengas claro, pero tienes el soporte de tu líder y sabes que vas a tener una buena guía, es totalmente diferente el camino y el sense. Sí. Entonces creo que va de las dos manos. Ok, te aviento, empieza a investigar, pero te doy soporte, ¿verdad? Sí, Estoy estoy para aquí. respaldarte. Sí, Sí. creo que una de las retroalimentaciones, podría decir, o interacciones, voy a ponerle conversaciones, una de las conversaciones que más me impulsó en desarrollarme comercialmente, porque pues cuando empecé a dedicarme a esto, pues, oh sorpresa, hay que vender. No todo se trata solo de facilitar, ¿no? No todo el mundo es color de rosa, Sí, y la verdad es que nunca había vendido. Y una de las conversaciones que en ese entonces mi mentor tuvo conmigo y que creo que fue clave para impulsarme en este camino de las ventas es que me dijo, mira Elías, si un día un cliente se nos va o un proyecto se cae por algo que tú le dijiste, porque, no sé, o sea, porque la regaste, porque hiciste mal una propuesta, a mí me vale madre. Y era el dueño del negocio. Entonces, hazlo. O sea, de verdad es que no me importa si se nos van clientes porque tú te equivocaste. O sea, pero necesito que lo hagas. Entonces, ese permiso para equivocarme, la verdad es que me dio mucha confianza de conectarme con clientes, hacer llamadas, proponer, tener conversaciones. Y pues eso fue lo que fue curtiendo. ¿Qué pasó en el camino? Pues sí hubo muchos proyectos que se fueron perdiendo. Hubo cada vez más proyectos que se iban ganando. Y oh, sorpresa, esa es la realidad. O sea, siempre, Sí. hasta los más expertos siguen teniendo su margen de error. Exacto, sí, o sea, el nivel de riesgo que tenemos que tomar, o sea, va a ser directamente proporcional al nivel de éxito que podamos llegar a tener, ¿no? Entonces, qué bueno que pudiste tener ese líder. Yo, creo que en la industria tenemos que trabajar bastante en tener este liderazgo de soporte, este liderazgo de apoyo, porque no siempre existe. Y yo creo que a lo mejor una ventaja competitiva que llegaste a tener es toda tu experiencia. O sea, creo que también el hecho de tener toda la experiencia, el conocimiento, te ayuda así a vender. O sea, de la mano tienen que ir las competencias de venta, ¿verdad? Pero claro que eso pesa mucho más, tu experiencia y conocimiento. Claro, y aventarte es irlo desarrollando. O sea, Sí. es irlo desarrollando con la práctica. Sí, tal cual. Brice, ¿cuáles han sido como, digamos, las experiencias más valiosas o que tú consideras más valiosas en este mundo de el desarrollo de talento y la capacitación? Fíjate que una de las experiencias que a lo mejor me han dejado más marcada es el desarrollo de líderes operativos. Esa experiencia de alcanzar a ver yo siempre tengo muy marcado eso de ver la brecha entre el punto A y punto B, o sea, y el impacto que tiene esto en las personas y de su familia también. O sea, creo que nuestro rol va mucho más allá que solamente cambiar un indicador en la empresa.
O sea, eso me ha quedado súper claro. Le cambias y le transformas la vida a una persona y en consecuencia a su familia, el nivel de vida, etcétera, el conocimiento, chala. Pero una de esas experiencias como de mayor impacto es ver esa transformación de los líderes a través de programas de desarrollo y ver cómo sí podemos incluso tener o identificar talento que no habíamos tenido en cuenta. Y al término de un programa poder empezar a ver que ellos empiezan a liderar, empiezan a incluso a ejecutar su rol de una manera totalmente diferente. Sí que cambian indicadores en la compañía, que al final de cuentas en ese momento a lo mejor me contrataban para eso, pero creo que lo más impactante en mi persona es saber que esto tiene un impacto en el resto de la gente, ¿no? Que el tema es ¿cómo? El La tema es la gente. gente, ¿no? Y eso ha sido como lo más impactante, saber que transformamos no solamente rol puesto, sino que a personas también. Sí. Sí, y es que a veces se nos olvida que estamos al final lidiando con gente Exacto. y que más allá de la parte profesional tienen una vida y tienen muchas cosas y lo que cómo aprendan y lo que vivan en el trabajo les impacta directamente en su hogar o en su vida cotidiana, ¿no? Sí, una vez me pasó con un grupo de operarios que pues llegamos a la sesión y una de las preguntas que íbamos a explorar en la sesión era como de enfoque a resultados. Entonces estábamos jugando con la pregunta, ¿qué quiero? ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiero lograr yo? Y en ese momento se quedó uno así como, me dice, nunca me había preguntado eso. Y dices, wow, o sea, solo con eso, creo que ya es lo que dices, ¿no? Oye, qué padre si pudiste sembrar una pregunta tan importante como esa en una persona, ¿no? Fíjate que a mí me tocó, hablando de este programa de liderazgo de los líderes de equipos de trabajo en Navistar, me tocó estar impartiendo un programa que se llamaba Propósito de Vida. Y era un programa tan bonito en donde justo conectábamos esto, o sea, ¿cuál es tu visión de vida? ¿Cuál es tu propósito de vida? Y empezábamos a tener, incluso viajábamos por los diferentes momentos de tu vida a través de una línea del tiempo y te dabas cuenta que la gente a veces, y todos, vamos corriendo y no nos damos cuenta de todo lo que hemos avanzado, ¿no? Entonces, aterrizar eso de, oye, todos tus avances, tus recursos, en dónde estás ahora, eso la verdad es que sí te da bastante orgullo, ¿no? Ver cómo estás impactando la vida de la gente. Claro, buenísimo. Sí, de hecho me quedé pensando porque como que uno no valora el tema de desarrollo hasta que lo pierde. Ah. Yo estuve en dos empresas y en una invertían muchísimo en capacitación y en otra empresa, haz de cuenta que nunca nos autorizaban presupuesto de capacitación. Entonces, como que yo lo daba por hecho, pero la verdad es que creo que cuando tú como dueño de empresa o como dueño de empresa o como líder, le dices a la persona que la capacitación no está dada, o sea, no es un hecho que te la van a dar, sino que es una inversión porque crees en la persona y porque crees en su desarrollo de profesional, tiene muchísimo más impacto en la persona que cuando piensa, pues es porque necesitan que haga mejor el trabajo, ¿no? O sea, esto es una inversión en ti, en tu desarrollo, en tu futuro, en que puedas, o sea, pero comunicarlo. Creo que esa parte, o sea, como para ir cerrando, creo que la parte de darle un propósito y que sepan que es una inversión al tema de capacitación y desarrollo de talento, porque ya me quedo con el tema de que es desarrollo de talento, no capacitación nada más. Sí, Creo que se convierte en súper importante poderlo comunicar, no sé qué piensen. sí, la verdad es que también, por ejemplo, es el hacer esa diferencia entre a quién vas a invertirle es importante para las compañías, pero es importante que lo transmitas, o sea, porque así entonces la persona ya sabe que esto se lo ganó, ¿verdad? Que es algo que está diferenciado y no a todos se les da esta misma oportunidad. Hablando a lo mejor de desarrollo, del tema de capacitación, separándolo, es decir, pues es un deber ser, ¿no? O sea, en temas de capability, cumplimiento legal y demás, pues la capacitación va, pero en temas de inversión de desarrollo, ahí sí tenemos que tener como una diferencia de a quién le estamos invirtiendo. Sí, y digo, lo que yo quiero decir, tal vez lo voy a tener que me resumir porque nos queda poco tiempo, pero creo que viendo el otro lado de la moneda, también por eso es importante eh, dignificar u honrar esos espacios, porque también creo que últimamente, o sea, en estos últimos años, con la sobreoferta que hay de capacitación, con
o sea, muchas cosas que hay allá afuera también se ha desvirtuado y creo que probablemente de todos lados hemos contribuido a que se desvirtúe el tema del desarrollo de talento o la capacitación, o sea, porque de repente, por ejemplo, hay empresas que dicen, invertimos mucho en capacitación, pero tal vez la gente dice, oye, es que me sacan a cada rato para cursos que no son útiles, no están Sí, conectados con el totalmente. negocio, o solo vienen a ponernos juegos y dinámicas que dices, no, luego no aterrizan ni están conectados, y ahí es donde creo que todas esas cosas terminan desvirtuando la capacitación. Y Sí. perdiendo el valor, realmente Sí. pierden el valor cuando no le encuentras un propósito. Y era justo lo que Ujú, platicábamos hace ujú. rato, ¿no? O sea, realmente tenemos que conectar el propósito con el objetivo del programa o demás para que entonces la gente le tome ese valor que tiene. Claro, y no es capacitar por cumplir una cajita, es capacitar porque hay un impacto que va más allá del día a día de la persona o de las cosas que yo alcanzo a ver. Es lo que decías ahorita, en la explicación de que, o sea, entender por qué están ahí, por qué están tomando Porque la es relevante capacitación, por para qué es ellos. relevante para ellos, se convierte en crítico para que tenga un impacto también. Exacto, sí. Y así ya ellos, o sea, saber que realmente después de esto esperas un resultado, un cambio, ¿verdad? Ujú. Muy bien, pues ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, para cerrar, siempre nos gusta hacer esta pregunta de qué recomendaciones le darías a líderes y dueños de empresa o líderes de empresas en temas de gente. Pues mira, primero que nada yo creo que la recomendación es no tomemos a la ligera que la gente realmente, no lo digamos de dientes para afuera, ¿verdad? La gente realmente es un recurso sumamente importante y lo mencionábamos hace un momento. Pueden copiarte el resto de los procesos incluso, pero tu talento, tu cultura es algo que no te van a copiar. Entonces esto puede ser un diferenciador en cuanto a la competencia de la compañía. Si un dueño de negocio invierte en su gente, invierte en su cultura y en su talento, va a tener realmente un diferenciador en el mercado. Muy bien, ¿y con qué te quedas, Elías? Uy, pues con ese insight que me cayó de que creo que que ahorita es muy importante más que centrarnos en esos temas, o sea, sí son importantes el liderazgo y que liderazgo multigeneracional y el servicio al cliente, todos esos temas, ok, son importantes, pero creo que es mucho más importante, sobre todo ahora que están surgiendo inteligencias artificiales y todo eso, es, oye, ejercita la inteligencia natural, ¿sí? Entiende cómo funcionamos, el proceso de aprendizaje humano, los recursos que ya traes en tu código, en tu hardware, en tu software, en tu ADN, para poder desarrollarte, activar esa curiosidad y bueno, esa conciencia. Al final de cuentas es conciencia y de hecho hay estudios. Udemy saca un reporte como de las competencias más relevantes en el mundo. Y en uno de los reportes más recientes, la conciencia era uno de los top. En nuestro episodio pasado teníamos aquí a Gerardo Barrera que nos decía, oye, la verdad es que muchas decisiones las tomo desde la intuición Sí. Sí, y no sabía cómo explicarlo, pero eso es conciencia. totalmente. Entonces, con eso me quedo yo, o sea, con esa importancia de ir a la esencia. Yo me quedo con la parte, y eso que estoy en recursos humanos, pero a mí me cayó el 20 de que es desarrollo de talento, no capacitación. O sea, como que siempre era capacitación, capacitación, pero sí es cierto, es desarrollo de talento y se puede desarrollar de mil maneras y no siempre tiene que ser caro y no es solamente de una manera y no es nada más enseñando una PowerPoint. Hay muchísimas formas de desarrollarte y el objetivo no es capacitar, es desarrollar y también el que perdamos el miedo a equivocarnos. Eso también lo quiero dejar ahí como invitación a todos. Aviéntense, aprendan, líderes, capaciten a su gente, aviéntenlos al ruedo, acompáñenlos, como dijo Brice, ajá, como dijo Brice. Pero sí, eso es con lo que yo me quedo. Y yo nada más agregaría un último punto, o sea, con todo esto que platicábamos de la tecnología y demás, a pesar de que lo vamos a usar como un recurso,
no excedamos el uso de este recurso, porque al final de cuentas tenemos que conectar. O sea, esta conexión de persona a persona, o sea, tiene que existir sí o sí, porque es cuando aterrizas entonces ya el aprendizaje, el Sí. acompañamiento, la guía y demás. Pero bueno, ese es un balance que tenemos que ir haciendo conforme vamos transformando la forma en la que desarrollamos. Sí. Excelente, pues muchas gracias, Bris. De verdad, un gusto haber platicado contigo en este espacio. Gracias, Angie. Gracias a todos y un gusto en saludarlos y espero que nos estén disfrutando otra vez en este episodio del tema es la gente. Nos vemos la próxima. Bye bye. Hasta luego, bye. Bye.